Buenos días, buenas tardes, noches. Esta es la presentación de mecanismos de seguridad básicos para el acceso a datos de Oracle. Para presentar, Cruz Contreras Reina de Jocelyn, García López José Ricardo, González López Martín, Martínez Cruz David, su servidor, Pineda Muñiz Sofía y Rosas Cruz Arriel. Como contenido de esta presentación tendremos los temas del Table Space, usuarios principales, grupos en Oracle, usuarios en Oracle, privilegios en Oracle y al final unos ejemplos de estos temas. Como primer tema tenemos el Table Space. ¿Qué es el Table Space? Es un almacén lógico de los ficheros de la base de datos. Posee uno o varios ficheros donde almacena toda la información. Debe tener una estructura lógica. En este caso nos está diciendo que el table space se basa en data files, que son ficheros físicos al que tendremos que asignar un directorio, un nombre y un tamaño inicial. Bueno, esto es para que en el futuro, cuando estemos creando nuestra base de datos o editando o haciendo cualquier modificación, nos permita acceder a los datos que tenga resguardado a toda la información que tiene nuestra base de datos. Aquí tenemos un ejemplo de un table space creado con anterioridad y es un aquí estamos indicando todas las necesidades que debe de tener, no es su nombre, su ubicación, el tamaño inicial y que es autoextendible después de 10 megas hasta 2 gigabytes. Para la creación del table space, tenemos que hacer un ejemplo como lo que estaba indicando de este lado. Crear el table space con su nombre, su ruta, y en este caso es autoextendible para que al momento de que estemos creando nuestra base de datos y modificando, no lleguemos al límite. Más bien, lleguemos al límite y cuando suceda esto, podamos crear más solito pueda generar más espacio y tomar más espacio para poder crear todos estos datos, poder resguardar todos estos datos. El funcionamiento del table space se divide en 4, que es el almacenamiento de datos. Los datos se almacenan en tablas, la gestión del espacio, que se puede, lo que estaba comentando, que se puede hacer autoextendible para que vaya incrementando conforme a los datos que vamos gestionando o vamos introduciendo. Se divide en segmentos, que puede ser tabla, índice o grupo de tablas. El control de acceso, esto es como nuestro usuario para poder acceder a este table space y poder verificar todos los datos que se encuentran dentro de este apartado. En la administración del table space están monitorear el espacio disponible, agregar o quitar archivos de datos, reajustar la configuración y realizar copias de seguridad. Dentro de nuestras operaciones básicas puede ser agregar un archivo de datos. Esto es para generar más espacio, agregando un nuevo archivo con el comando alter table space. Eliminar un table space, en eliminaríamos todo el espacio, toda la información, todas las consultas, tablas que tengamos en nuestro table space con el comando drop table space y el nombre correspondiente a nuestro espacio. Y reorganizar objetos, esto significa que puede necesitarse el movimiento de objetos entre table space para administrar mejor el espacio y el rendimiento de la base de datos. En este caso estamos diciendo que se pueden modificar o mover diferentes como objetos o de cierta manera tablas que se encuentren del table space. Monitorear el espacio es lo que estábamos comentando, que vamos a utilizar como vistas de diccionario
para poder ver el espacio que cada table space que tengamos creado podamos ver qué tanto espacio ha requerido, si ya ha usado el espacio que le asignamos al inicio o ya incrementó su espacio. Y el realizar copias de seguridad, en este apartado lo que podemos ver es resguardar la información que ya introducimos en nuestro table space para poder tener como la seguridad de que nuestros datos y archivos que tengamos ahí no se van a perder y los vamos a poder seguir ocupando conforme pase pues el tiempo. Bueno, como ejemplo del table space tenemos aquí una sentencia para poder crear un table space. En este caso se debe de crear al momento de iniciar una nueva conexión o una nueva base de datos. Debemos de darle todo su nombre, la ruta en la que va a estar guardada, su tamaño y extendible hasta desde qué punto hasta qué punto. Entonces, esta sería como la primera sentencia, como ya lo expliqué, para poder generar nuestro table space. Con esta consulta, select table space name from DBA table space, podemos verificar todas las table space que tenemos. Para mi caso, las creadas por mí son 6. 6 ejemplos que yo tengo creados y son los que podemos visualizar aquí. Para verificar la información general de las table space, utilizamos esta consulta que es select table space name, status y su contenido de nuestras table space. Aquí podemos ver que prácticamente todas estas están con el usuario system, su tamaño inicial en bytes, hasta qué tamaño va a llegar y también tenemos que pueden ser permanentes, que eso es local y que está en este momento online. Aquí en listar los archivos de datos asociados a una table space. Aquí solamente vamos a mostrar de una sola, que es la Cava 401. Nos debe mostrar un ejemplo como este, que nos está dando su ubicación, su tamaño en bytes, que es autoextensible, y su tamaño máximo de bytes. Y con igual seguiremos en el ejemplo. Y aquí nos va a decir que va a obtener la información sobre los segmentos en un table space. Estos son los segmentos que contiene. En este caso no tenemos ningún atributo para este caso, por lo cual no aparece, pero si se tuviera, aparecerían en esta parte. Bien, a continuación veremos los usuarios principales en Oracle, en nuestro manejador de base de datos, los cuales serán, ya puedes cambiar la diapositiva. Será en el usuario sys. El usuario sys tiene su rol principal en cuestión, es un usuario principal que tiene privilegios menos elevados que el usuario, pues como tal, el superusuario, que su rol principal es manejar el sistema de Oracle, posee un nivel más alto de privilegios y es el administrador del sistema de la base de datos. Este rol tiene acceso total a toda la base de datos, desde la administración crítica hasta cualquier otra operación dentro de ella. Sus responsabilidades principales en estas incluyen la creación de los parámetros, la administración de los usuarios, la creación de los roles y también crear tareas como respaldo y la recuperación. Entonces hay que tener mucha precaución con este usuario debido a que puede afectar nuestra base de datos si no se usa o si no se maneja con responsabilidad.
Entonces, pues hay que ser muy críticos a la hora de pues manejar este usuario, ya que es el superusuario de toda la base de datos. Entonces, más adelante veremos como un ejemplo de este y también cómo nosotros aplicamos el usuario SIS para diversas acciones que realizamos dentro de la base de datos. Como segundo usuario principal tenemos el usuario System, que tiene privilegios más elevados que el SIS y es un usuario por defecto y se utiliza para la administración de tareas y la configuración de la base de datos. Este rol tiene privilegios, bueno, como roles tiene privilegios muy limitados y no se pueden realizar todas las tareas de administración avanzada que los que puede realizar el SIS. Entonces, sin embargo, puede realizar tareas principales que incluyen la administración, la creación de tablas, índices, vistas, la gestión de usuarios y roles y la supervisión de las actividades diarias en la base de datos. Además de las tareas de administración, este rol también tiene o se encarga del mantenimiento general de la base de datos, como la creación de objetos y la definición de los parámetros. También igual que el anterior, se tiene que usar con bastante precaución porque si no se llevan las medidas adecuadas, no garantiza un uso seguro a nuestra base de datos. Como tal, en el gestor de base de datos de Oracle podemos ver que nos da usuarios por default, o ya no los genera como tal. Entonces, dentro de ellos, hay que tener precaución a la hora de crear nosotros uno nuevo, ya que tenemos que permitir esos accesos o no, o denegar esos accesos para que no tengamos ningún problema a la hora de utilizar nuestros usuarios dentro de nuestra base. Bueno, aquí en la parte de la base de datos, vamos a tener nuestro usuario SIS. Nuestro usuario SIS va a ser nuestro superusuario y nuestro usuario System va a ser un usuario nada más. Entonces aquí el que va a tener más privilegios y va a tener toda la gestión de la base de datos va a ser el usuario SIS. Ese tiene control sobre todas las bases de datos que tengo aquí dentro de mi gestor de base de datos. Nada más que de esta forma no nos aparece. Hay bastantes como similitudes, o sea, hay versiones, se podría decir. Entonces, pero no es como tal nuestro usuario SIS. Yo todas las bases de datos los tengo conectados a mis usuarios SIS, por lo que cada que abra alguna base de datos me pedirá una contraseña, la cual al insertarla, pues ya me deja visualizar y ejecutar cualquier consulta que yo quiera realizar. Y como tal, el hecho de que todas las tablas salgan y todos los datos salgan es porque está conectado a un usuario. O sea, el usuario SIS, como está conectado a todas estas tablas, me van a aparecer por defecto. Entonces, por eso será necesario al momento de nosotros crear una base de datos, realizar consultas para que podamos visualizar entre todas estas tablas, las tablas que nosotros deseamos para nuestra base de datos. Otra forma muy fácil, se podría decir, sin usar una sentencia SQL, será crear un usuario directamente ya que visualizamos todos los usuarios. Acá nosotros creamos nuestro usuario, nuestra contraseña, confirmamos nuestra contraseña, nuestro table space temporal, otorgamos los roles, los privilegios del sistema, las cuotas y nos podrá dar una sentencia SQL sugerida para nosotros crear ese usuario, por lo cual no lo usamos mucho, pero sí es importante tenerlo en cuenta a la hora de crear bases de datos bastante extensas o que necesitamos un usuario de manera muy rápida. Y ya, si nosotros creamos un usuario, podemos crear la conexión de manera más rápida y podemos tener a nuestro usuario directamente con esa base de datos, lo cual nos ahorraría un poquito todo este tipo de tablas, ya que se reduciría porque nada más estamos realizando esa conexión con el usuario que nosotros estamos dando. Y pues eso sería la parte de usuarios. En cuestión de los grupos en Oracle, cuentan con funciones específicas como roles y perfiles o profiles. Siguiente diapositiva. En cuestión de los roles, tienen grupos de privilegios, donde los roles pueden ser objetos que contienen conjuntos de privilegios y permisos.
Pueden utilizar también la simplificación de algunos privilegios a los usuarios que están siendo ocupados. Los roles también pueden ser predefinidos, como los que vemos en la diapositiva, como es DBA, Connect y Resource, entre otros. Siguiente, por favor. En los profiles son grupos de restricciones, donde los perfiles son objetos para establecer las restricciones que se van a ocupar o los límites que puede llegar a tener el usuario. Pueden utilizarse a limitar un recurso del CPU de la computadora. Pueden tener cantidades de conexiones simultáneas. También los perfiles pueden ser definidos o personalizados en cuestión de las necesidades que va a tener la base de datos y también pues, las que quiere el usuario. Siguiente, por favor. Para la creación en grupos Oracle está la creación de un rol y la creación de un perfil. Para crear un rol se ocupa create role y el nombre del rol que se va a ocupar de acuerdo al sys o system. Igual con un perfil sería lo mismo, create perfil, nombre de perfil que se va a ocupar, su límite y poner los recursos y restricciones que va a tener. Siguiente, por favor. En la asignación de roles y perfiles se puede ocupar grant y se puede ocupar arte user. Grant para utilizar un rol en algún usuario, como lo podemos ver. Grant, nombre del rol, tu nombre del usuario. Al igual que el alter, se puede ocupar para asignar un perfil, como alter user, nombre del usuario, perfil, nombre del perfil. Los siguientes serían los usuarios en Oracle, en lo cual vendría lo que sería nuestro table space predeterminado que se puede generar al crear una conexión. Puede ser predeterminado o lo podemos crear nosotros, dependiendo. El table space es donde se almacenan los datos creados por el usuario y también como tablas o índices. Nuestro usuario predeterminado almacena sus objetos a menos que se especifique explícitamente un table space diferente al crear un objeto. La siguiente. Las cuotas en el table space se generan, como ya se veía al inicio, con mi compañera Joss, que pueden ser de megabytes a gigabytes. Estos se limitan en cantidades de usuario en las que se pueden crear tablas u objetos según se haya especificado. La siguiente, por favor. A ver. Perfiles de usuario, esto tiene que ver un poco con los roles, ya que aquí se pueden crear perfiles ya sea desde la base de datos o entrando a la página. Nosotros podemos en cada usuario determinar ciertos límites y pues esto también establece límites para nuestras computadoras que podría variar dependiendo. Mientras también los perfiles se pueden asignar usuarios para garantizar que cumplan con sus políticas y su seguridad en la base de datos. La creación de los usuarios. Para crear un usuario se utiliza un código, o bueno, en esto se va a utilizar el nombre del usuario, la contraseña determinada para el usuario y el nombre del table space. También se asigna una cuota que se mencionó anteriormente. Esta podría variar. En este caso sería de 100 megabytes. La sentencia sería create user, nombre del usuario, identify by la contraseña que debamos asignar, default, el table space, nombre del table space, cuota de 100 megabytes on el nombre del table space
profile y nombre del perfil al que se le creará el usuario. La creación de usuarios, se pueden asignar roles a un usuario o otorgarle algunos privilegios específicos para la base de datos. Esto tiene que ver con los privilegios de usuario o superusuario, porque se pueden crear usuarios para que también administren nuestra base de datos o puedan visualizarla. Esto sería con un alter, no, y el desbloqueo, bueno, el inicio de sesión de usuario, después de crear el usuario se puede habilitar su inicio de sesión para que pueda acceder a la base de datos utilizando el siguiente comando: alter user, nombre del usuario, account unlock. Esto servirá para que pueda acceder a la base de datos o nosotros le damos ese permiso. Ok, a mí me toca la parte de privilegios, función y creación. Los privilegios, función y creación. En Oracle, pues, la sentencia grant se utiliza para otorgar permisos o privilegios a usuarios o roles en objetos de la base de datos como tablas, vistas y procedimientos almacenados, etc. Alter. Este privilegio permite al usuario modificar la estructura de un objeto, como una tabla. Para otorgarlo, podemos usar el comando grant alter on y vamos a aquí nombrar o mandar a llamar nuestra tabla productos. En este caso, yo tengo una tabla que se llama productos. Aquí vamos a asignarle al usuario, ya sea sys o system. Ya cualquiera de los dos, ya lo han explicado mis compañeros, qué rol tiene cada uno. Entonces, para realizar este comando, solamente vamos a escribir lo que ya había mencionado, el grant alter on, el nombre de la tabla y el usuario. Si nosotros lo ejecutamos, nos va a aparecer que el grant es correcto, ¿no? Aquí podemos verificar que pues efectivamente sí funciona con nuestro usuario system o ya sea sys. Ahora tenemos el delete. Con este privilegio, un usuario puede eliminar filas de una tabla. Puedes otorgar, vamos a otorgarlo de la siguiente manera. Vamos a definir el grant, el delete. Vamos a indicar qué tabla vamos a ocupar. En este caso yo voy a decir productos. O voy a ocupar productos y el usuario system. Lo vamos a ejecutar y se va a eliminar el privilegio que nosotros le habíamos asignado pues al anterior usuario. Muy bien, nos pasamos al siguiente, que es el execute. Este privilegio pues permite ejecutar procedimientos almacenados, funciones o paquetes. Para otorgarlo primero vamos a generar un procedimiento, ¿no? Así se le llama. Este procedimiento consiste en insertar un registro. Vamos a insertar un vendedor. En este caso vamos a asignarle un ID, el nombre, con su tipo de dato, que es el varchar, su ciudad, la comisión, que también es de tipo numérico, y aquí vamos a asignarle pues el comando o las líneas SQL para insertar a este vendedor, y vamos a mandar a llamar todos los campos de esa tabla y los valores que le vamos a insertar. En este caso, pues yo voy a insertar a Adriel Rosas, San José Ricardo, su ciudad y su comisión de 0.12, y finalizamos pues ese procedimiento, lo creamos. Esperamos un momento a que se compile, porque se necesita compilar y verificar que es correcto este procedimiento, y aquí ya nos apareció que el procedimiento ha sido registrado o compilado correctamente.
Y ahora sí podemos ejecutar este grant, que es el execute, para poder ejecutar este procedimiento desde el usuario system. Lo ejecutamos y el grant nos dice que es correcto, funcionó correctamente. Nos pasamos al siguiente, que es el index. Con este privilegio, un usuario puede crear índices en una tabla y pues la sintaxis o la línea de código sería el grant. Siempre vamos a ocupar el grant. Vamos a indicarle index, la tabla vendedor. Le vamos a decir de qué tabla va a poder editar o asignarle o crear índices. Y vamos a decir qué usuario o va a tener este privilegio, que en este caso es system. Ejecutamos y nos dice que el grant es correcto. Nos pasamos al siguiente, que es el insert. Permite al usuario insertar filas en una tabla. Como podemos ver, son privilegios sencillos. En este caso, pues vamos a ocupar la sintaxis grant, igual, insert. Vamos a indicar de qué tabla va a poder insertar filas y vamos a asignarle también el usuario, que es system. Ejecutamos y nos dice que el grant es correcto. Nos vamos al siguiente, que son las referencias o references. En este privilegio se usa para permitir que un usuario haga referencia a una clave primaria o única de otra tabla en una clave foránea. Para otorgar este privilegio, pues vamos a ocupar también el grant, vamos a escribir reference, vamos a indicar de qué tabla va a poder tener este privilegio y vamos a asignarle el usuario. Ejecutamos el grant o esta función y nos dice que el grant es correcto. Ok, vamos a ocupar la siguiente sintaxis, que es select. El select lo que nos permite es que un usuario pueda recuperar datos de una tabla o vista. Y para otorgar este privilegio, pues solamente vamos a escribir el grant, el select, la tabla de la cual va a tener el privilegio y el usuario. O el rol de usuario, como lo quieren llamar. El grant es correcto. Y nos pasamos al siguiente, que es el update. El update no es nada más que un privilegio para el usuario, para que pueda actualizar las filas de una tabla, y para otorgarlo se utiliza el grant, el update, la tabla de donde va a tener ese privilegio, y el usuario, que es system. Y vamos a ejecutarlo, y nos da que, bueno, nos muestra en el script que el grant es correcto. Y pues eso sería todo de mi parte de la exposición. Buenos días, continuamos con los privilegios. En este apartado yo les voy a dar unos pequeños ejemplos de todo lo que ha expuesto mis compañeros. Bueno, nos dirigimos a nuestro manejador de base de datos. Para poder crear un nuevo usuario tenemos que tener privilegios de sys. En este caso, pues vamos a alterar la sesión actual para permitir la ejecución de scripts en Oracle con la siguiente sentencia. Alter session sets Oracle script igual a true. Esta nos va a permitir crear, alterar el archivo Oracle Script para poder crear un nuevo usuario. Vamos a utilizar la sentencia create user José identify by José 1302, el cual va a ser José es el nombre del usuario y José 1302 es la contraseña que vamos a utilizar para acceder a este usuario. Posteriormente tenemos crear un nuevo rol. En este caso tengo la sentencia que se llama create role con el nombre programador. Y posteriormente podemos otorgarle privilegios específicos utilizando la sentencia grant, que como ya lo vimos, pues la sentencia grant otorga los privilegios y permisos para poder alterar tablas y todo lo que le pueda permitir. Tenemos la sentencia grant, select, insert, update, vendedor to programador. Esta sentencia está diciendo que vamos a poder seleccionar, insertar y actualizar en la tabla vendedor con el rol de programador. Vamos a posteriormente asignar usuarios a roles existentes usando la sentencia grant, que es lo anterior. Perdón. Vamos a asignar el rol de programador a José para que pueda hacer lo anterior como lo mencioné.
Permisos para iniciar sesión. Se utiliza la sentencia grant create session to José. Vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo vamos a iniciar sesión con esto. Primero creamos el usuario. Como podemos ver, pues ya se creó el usuario. Nos dice user José creado. Vamos a otorgarle el permiso para que pueda iniciar sesión. Y esto lo podemos verificar haciendo una nueva conexión. Vamos a poner una conexión con el examen. Es una base de datos, bueno, una conexión que ya tengo aquí. Como podemos ver, pues aquí por defecto siempre poníamos system o sys. En este caso, pues, véase que vamos a poner el nombre de usuario que acabamos de crear con la contraseña. Y nos sale que es correcto. Esto porque, pues, le asignamos el permiso de iniciar sesión. Si no le hubiéramos asignado este permiso, pues nos iba a arrojar un error de que el usuario José pues, no tiene los permisos para iniciar sesión como en las conexiones, como lo hemos hecho anteriormente. Y aquí con esta sentencia, pues podemos ver los usuarios que tenemos creados en nuestra base de datos. Y como podemos ver, aquí debería de aparecer José. Aquí en esta parte, mire, es el número 15. Y posteriormente tenemos todo lo que es alterar al usuario, que como ya lo presentaron algunos de mis compañeros, se puede alterar el nombre, podemos alterarlo, en vez de que se llame José, se va a llamar Ricardo. Podemos alterar su contraseña, podemos alterar el table space. Si en este caso no se le asignó un table space, pues le podemos asignar uno nuevo o el que por defecto queremos que use. Revocar los privilegios. Cuando se utiliza el grant o el revoke, dependiendo de lo que se quiera realizar. Y establecer políticas de contraseña y características de seguridad, etcétera. Se puede hacer varias sentencias, pero aquí tenemos las más importantes. Y por último, pues tenemos el eliminar al usuario, que se utiliza el drop user José en cascada. Cascada quiere decir que se van a eliminar todos los objetos, propiedades de este usuario, como lo son las tablas, las vistas, etcétera. En este caso nos sale un error de que no se puede borrar un usuario conectado actualmente. Esto se debe a que pues estamos conectados. Vamos a desconectarnos de esta base para que, como lo hicimos anteriormente, pues no. Nos conectamos, no nos dejó eliminar. Y aquí, mire, pues aquí ya nos dejó eliminarlo. Esto porque ya me desconecté de la base de datos que acaba de crear. Bueno, de la conexión, perdón. Y pues sería todo de mi parte. Y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.